gratitud, todas las cosas que tú dispones, para que de ninguna forma terminemos renegando contra el Dios vivo y contra sus disposiciones. Gracias por todo lo que permite, Señor, así no podamos entender. Te rogamos nos hables en esta noche, obedezcamos tu palabra con diligencia, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Continuamos con el estudio sobre dos cosas que son necesarias para ser salvos. Actualmente nos encontramos estudiando el árbol del arrepentimiento y vamos a ver la imagen para estar recordando lo que hemos venido hablando en los últimos miércoles. Hablamos de que el arrepentimiento tiene una forma, tiene unos frutos, tiene unos elementos, tiene unas características que son claramente perceptibles por aquel que lo experimenta y por aquellos que estamos observando a quienes dicen experimentarlo. Y como bien lo muestra la imagen, este árbol del arrepentimiento tiene un suelo, tiene unas raíces, tiene un tronco, tiene un follaje y tiene unos frutos. El miércoles pasado vimos una explicación breve de todos los elementos de este árbol y nos detuvimos en el suelo del arrepentimiento. Hablamos de que el suelo del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios, que este árbol crece y está bien arraigado en la gracia de Dios para con el pecador, que si no es por el llamamiento eficaz de Dios, por esa obra regeneradora que Él efectúa sobre el pecador, nadie podría arrepentirse. Es decir, si Dios no obra, el hombre no tendría oportunidad de salvación. Hoy vamos a ver esas raíces del arrepentimiento que están arraigadas, muy bien enterradas en ese suelo de la gracia soberana e inmerecida de Dios. Así que aquellos que toman notas, hoy hablaremos de las raíces del arrepentimiento. El árbol del arrepentimiento tiene dos raíces conforme a la figura que estamos utilizando para nuestra exposición. No quiere decir que son los únicos elementos a rastrear en el arrepentimiento, pero conforme a la figura que estamos trabajando, le hemos conferido a este árbol dos raíces. El Catecismo Menor de Westminster las describe como una verdadera percepción del pecado, una comprensión real y sólida del pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, el arraigo, la seguridad de la misericordia que Dios provee en Cristo para el que se arrepiente. Veamos entonces la primera raíz, una verdadera percepción del pecado, una verdadera convicción del pecado. La verdadera percepción del pecado implica una percepción que está acompañada de tristeza, de remordimiento al pecar. Este remordimiento no es temporal y superficial, se convierte en un arrepentimiento que perdura en el tiempo. Hay tres palabras principales en la Escritura para hablar de arrepentimiento. La primera de ellas, y la más importante, se refiere a un cambio de mente, a un cambio de corazón, a un cambio de opinión sobre algo. La segunda se refiere al arrepentimiento como un volvernos de nuestro pecado a Dios. Note entonces, la primera, un cambio de opinión, un cambio en la manera de pensar, un cambio en nuestro corazón con respecto a algo. La segunda,
en un cambio de dirección en nuestro camino. Es decir, antes caminábamos en una dirección contraria a Dios, ahora nos volvemos a Dios. Nos alejamos del pecado y nos volvemos a Él. La tercera se refiere como un proceso de dolor y tristeza que genera un cambio. Acompáñeme a Mateo 21, 29. Mateo 21, 29 dice: y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Ese pasaje nos muestra uno de los usos que el Nuevo Testamento le da a la palabra arrepentimiento. Nos dice Mateo 29 que esta persona de la cual se está hablando dijo, no quiero, frente a la solicitud que le fue efectuada, pero después se arrepintió y fue. Hubo un cambio de opinión, hubo un cambio de dirección en su actuar. Segunda de Corintios 7:9, acompáñeme también por favor para que lo leamos. Segunda de Corintios 7:9. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. O sea, una persona puede experimentar diferentes tristezas por el pecado, pero no todas esas tristezas son para arrepentimiento. La tristeza que nosotros anhelamos experimentar y que experimenten aquellos que vienen por primera vez a escuchar el Evangelio es una tristeza para arrepentimiento, para salvación. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y qué importante es examinar la clase de tristeza que sentimos. Porque a veces podemos sentir tristeza por algo, pero según el mundo, no según Dios. La tristeza que verdaderamente es útil para una vida es esta tristeza que conduce a arrepentimiento, que es conforme a la voluntad de Dios, que conduce a salvación. Lucas 15:7 dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:10 dice: de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mis hermanos, el arrepentimiento verdadero es causa de gozo en el cielo. No el remordimiento superficial, sino un cambio de opinión, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestro corazón, un cambio en la dirección en la que caminamos. Claramente, estos pecadores mencionados en estos pasajes son pecadores que en un sentido han experimentado una percepción de su pecado. Han tenido conciencia, han tenido luz de que son pecadores. Jesús no está diciendo que existen hombres justos en este mundo y que Jesús viene a salvar a los pecadores. No, el pasaje que citamos en su contexto al estudiarlo detenidamente, lo que nos enseña es que hay pecadores que son conscientes de su pecado y hay pecadores que piensan que son justos. Y que esta salvación
no es para el que piensa ser justo, para el que se cree muy bueno, para el que cree que no es tan malo, sino para el que ha experimentado una percepción de que es pecador y que su pecado lo hace enemigo de Dios. Solo aquellos que saben que son pecadores sienten la necesidad de arrepentirse. Miren lo que dice Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Un hombre que se siente muy bueno, que piensa que es una excelente persona, porque no le hace mal a nadie, porque no roba, porque es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, puede sentir que está muy bien con Dios y que Dios ha venido es para salvar a esos que son más malos que él o ella. Es que yo no soy tan indecorosa como lo es mi vecina. Es que yo no soy tan ladrón. Es que yo no soy tan malo. Pues quien se siente en ese estado, siente que no necesita un Salvador. Aquel que siente que está aliviado, pues no va a experimentar una sensación o un deseo de buscar un médico. Solo cuando un hombre deja de considerarse merecedor, justo y limpio ante los ojos de Dios y comienza a considerarse indigno, injusto e inmundo, es que se encuentra en él la semilla del verdadero arrepentimiento. Debes ser un pecador para arrepentirte. Pero si tú todavía te molestas cuando escuchas que se te dice inmundo, injusto, pecador, es porque aún tienes un concepto muy alto de ti y no has podido entender a la luz de la Escritura quién eres verdaderamente y la enorme necesidad que tienes de un Salvador. Esta es la razón por la que algunos nunca se arrepienten. Se ven a sí mismos como si nunca hubieran hecho algo lo suficientemente grave para merecer el enojo de un Dios santo, santo, santo. Nunca se han visto como pecadores. Solo el que es consciente de su pecado experimenta la necesidad de arrepentirse. Por eso Romanos dice que solo los impíos son justificados. Mire lo que dice Romanos 4:5. Léalo conmigo, por favor. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿A quién le es contada su fe por justicia? Al impío que cree en aquel que justifica. Ese es el título que tenemos todos antes de creer en Cristo. Impíos, sin santidad, inmundos lo llama la Escritura, y son palabras muy duras, pero muestran nuestra penosa condición. No te arrepentirás hasta que no tomes tu lugar como un pecador. Entonces, y solo entonces, tendrás esa verdadera percepción del pecado en la que se arraiga un arrepentimiento genuino. Es ahí cuando empieza a brotar verdaderamente una necesidad de un Salvador. ¿Qué invitación podría hacerles en esta noche? Si no es que por favor nos examinemos, nos miremos a la luz de la palabra y admitamos lo que verdaderamente somos. La Escritura dice: viles pecadores. ¿Y por qué ruego y hago esta solicitud? Porque solo un vil pecador clamará a un gran Salvador y correrá en arrepentimiento a Él.
La obra de Dios solo comienza en el corazón de aquel que tiene una conciencia real de su pecaminosidad. Es temible y aterrador que un niño, que un adolescente o un adulto no quiera y no pueda ver y percibir su pecado, porque en ese estado no pueden arrepentirse y ser perdonados. Niños, Esteban, Gabriela y todos los niños de la iglesia, aún ustedes siendo tan pequeños, necesitan arrepentirse, porque la Escritura les llama pecadores. A pesar de su corta edad, necesitan el arrepentimiento. Un niño necesita ser consciente de que nace en pecado. Ay, no, es que pobrecito, él no está preparado para entender eso. No, eso es falso. Un niño necesita saber su condición, pero también necesita saber de la esperanza de su Salvador. Y esto debe hacerse con sabiduría. Permítame hacer una nota de balance, porque no llegará aquel que siente ahora a su hijo en casa: siéntate aquí, vil pecador, y escúchame bien. No, mis hermanos, la claridad de nuestras palabras no debe estar separada de la sabiduría y el cuidado con el que enseñamos estas verdades. No te engañes pensando que eres bueno simplemente porque te comparas con tu entorno. Siempre que miras en lo horizontal encontrarás a alguien peor que tú, y entre comillas digo esto. Nuestro examen no es en lo horizontal, pues cuando miramos alrededor será fácil encontrar a alguien más malo a nuestros ojos que nosotros mismos. Y esto acalla nuestra conciencia y hace que justifiquemos nuestro pecado y haya menos afán por cambiar. Pero si has de compararte con alguien, por favor no lo hagas en lo horizontal. Coloca a Cristo delante tuyo y examínate con su carácter de piedad. Debe ser escaneado por la Escritura, no por tus propias nociones superficiales acerca de lo que es bueno o malo. ¿Por qué piensas que eres una buena esposa, un buen esposo, un buen padre? ¿Por el análisis personal que haces acerca de tu proceder? ¿O porque la Escritura bien corrobora que tu proceder es agradable a Dios? Necesitamos ser escaneados por la Escritura, una radiografía profunda por la palabra y el carácter de Dios. Sí, ese es el carácter con el que debemos examinarnos. Es por la Escritura, no por nuestras nociones. No es por las palmaditas en el hombro de las personas que nos rodean. Niños muchas veces le dirán: tú eres muy lindo, tú eres muy tierno, tan bella, tan educada. Y puede que eso sea cierto. Pero no pienses que eso te hace merecedor de ir al cielo. Pues la salvación no viene ni por la amabilidad ni por la ternura de un infante, sino por creer en Cristo y arrepentirse de su pecado. Así que te pregunto en esta noche: ¿te has arrepentido verdaderamente? ¿Has experimentado una clara percepción de tu pecado? ¿Realmente has considerado tu condición y has podido experimentar el peso de verte como un pecador? Permíteme llevarte a la Escritura para que veamos con nombre propio aquellos pecados que la Escritura expone con respecto al pecado. Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los pecados sexuales en todas sus presentaciones nos hacen enemigos de Dios, le desagradan. No es que fue una pequeña cana al aire, no, se llama adulterio. No, fue una pequeña noche de tragos, no, se llama fornicación.
No, es que ocasionalmente pierdo la capacidad de controlarme y veo algunas imágenes que no debo ver. Se llama lascivia, se llama lujuria. Es que yo no le soy infiel a mi esposa, sino solo con mi mirada y mis pensamientos. Se llama adulterio. Llama las cosas por su nombre. Es que tengo dificultad para ejercer el sacerdocio sobre mi esposa y ejercer la autoridad. Es que soy muy duro, o es que no la ejerzo. Es debilidad de carácter, no, se llama pecado. Es que me cuesta sujetarme a mi esposo, es muy difícil, es que es complicado. No, no es complicado, se llama pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre, porque si no vamos a estar tratando de maquillarlas para convivir más tiempo en pecado y sentir menos necesidad de tener que abandonarlo y apartarnos de él. Solo cuando vemos las cosas con el nombre que la Escritura les confiere, no serán desagradables. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es que soy un poco impaciente y a veces me dejo llevar por el impulso y reacciono muy duro. Es que soy un poco fuerte de carácter. No, eres un iracundo. Y a menos que lo veamos de esta forma, no experimentaremos la necesidad de decirle: oh Señor, perdóname por dejarme llevar de mi ira. Niños, cuando ustedes se dejan llevar de su enojo y son groseros con su padre, eso se llama pecado y a Dios le desagrada. Ay, no, es que gracias a Dios yo no soy como esos que adulteran, como esos que fornican, como esos que luchan con la lascivia y la lujuria. Mi problema es solo los arrebatos de ira. Tu problema es pecado y no es menos grave que los otros. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Sí, la envidia es un pecado, también como el adulterio y la fornicación. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredan el reino de los cielos. No heredan el reino de los cielos. Si no nos arrepentimos de todas estas cosas, si no nos duele, no entraremos al reino de los cielos. Hay muchos que caminan tranquilos, conviviendo con la ira, con los celos, con las discordias, creyendo que eso es menos grave que el adulterio, que la fornicación y la lascivia. Se llaman pecado y debemos arrepentirnos de ellos. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ay, es que todos somos pecadores. ¿Quién es bueno? Eso no debería asustarte. Muchas personas utilizan esta frase como para tratar de cubrir el pecado. Ay, pues es que no hay nadie bueno. ¿Quién puede obedecer a Dios? Pues todos somos pecadores. ¿Pero por qué lo dices? Porque te produce temor y temblor lo que eso significa, que todos somos pecadores y que Dios es santo, santo, santo y que necesitas un salvador. ¿O lo estás diciendo para tratar de cubrir tu pecado y minimizarlo? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, la Biblia llama al adulterio pecado, llama al que roba ladrón, y la Escritura también llama a la homosexualidad pecado. Pastor, es que a usted le está faltando ser inclusivo. ¿Por qué dice eso desde el púlpito? Porque la palabra lo enseña.
Y si hay una muestra de amor para con el homosexual, es la misma muestra de amor que tenemos para con el adúltero, el ladrón y el adicto. Necesitas reconocer que es pecado. No se llama libre desarrollo de la personalidad o una construcción sistemática, cultural y social. No, se llama pecado, un acto de rebeldía contra el diseño de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En algunos países se está prohibiendo que expresemos públicamente que la homosexualidad es pecado. Es decir, si podemos hablarle al adúltero para que se arrepienta, podemos decirle al ladrón que se arrepienta, pero no podemos decirle al homosexual que también lo haga. Cuando vamos a la Escritura y nos examinamos con ella, va a surgir un peso real por el pecado y dejaremos de minimizar lo que hacemos y lo veremos conforme a lo que la Escritura enseña. Y podríamos tomar también los 10 mandamientos y examinarnos a través de la ley moral de Dios y ver cómo los 10 mandamientos han sido violados de manera continua y sistemática. Así que lo primero que necesita el hombre es poder mirar a la Escritura y decir: oh Señor, no soy tan bueno como pensaba. He maquillado mi condición toda mi vida. Hoy vengo en arrepentimiento y reconozco la gravedad de mis actos. No obstante, es necesario hacer una advertencia aquí. A veces también hay un énfasis excesivo en la percepción que se debe tener sobre el pecado, a tal punto que una persona puede llegar a preguntarse: ¿será que mi sentimiento de dolor por el pecado ha sido lo suficientemente grande como para que mi arrepentimiento sea verdadero? A veces enfatizamos de manera equivocada sobre la sensación del dolor del pecado. Debe haber dolor por el pecado, pero no debemos confundir el dolor con un estándar fabricado por los hombres de acuerdo a su experiencia particular. Es que cuando yo viví mi verdadero arrepentimiento, yo duré 3 días llorando en mi habitación, avergonzado y aterrorizado. Y tú me dices que cuando el Señor trajo conciencia de pecado, ni siquiera una lágrima cayó de tus ojos. Dudo de tu arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no salieron lágrimas como salieron de mí. Hermanos, la experiencia no es la que determina la veracidad del arrepentimiento, la experiencia de sentimiento de dolor. ¿Qué tan intenso tiene que ser el dolor por el pecado para que sea real? Lo suficientemente fuerte para ir a Cristo. Eso es lo que necesitas determinar. Tu noción de pecado ha sido suficiente para que entiendas que necesitas a Jesús. O aún estás engañado pensando que es que yo todavía no sé por qué yo veo que este llora y yo no he llorado en la misma proporción. ¿Por qué hasta se le encharcan sus ojos cuando habla del día de su arrepentimiento y yo no he vivido un momento como tal? ¿Estás mirando el principio o estás mirando la experiencia? ¿Qué tan fuerte tiene que ser mi dolor por el pecado? Suficiente como para movilizarme a Cristo. Si la comprensión que tengo de mi pecado es suficiente para entender que sin Cristo estoy perdido y necesito ir a Él, esa percepción del pecado no puede ser ignorada ni menospreciada. Preguntarse si tengo la suficiente convicción de pecado para ir a Cristo es como preguntarme si estoy lo suficientemente enfermo para ir al médico. ¿Qué tan enfermo tengo que estar para ir al médico? Lo suficiente como para pedir ayuda. ¿Qué se requiere entonces del pecador?
la suficiente comprensión de que está enfermo por el pecado y que necesita al médico de médicos. Y puede ser que en ese momento la proporción de tu dolor por el pecado no sea tan grande como la de otros. Pero cuando llegues donde el médico de médicos y empieces a intimar con él, él se encargará de mostrarte la realidad de tu condición para que crezca tu comprensión de tu pecado. Es como cuando tú vas al médico pensando que tienes una leve gripa o una leve molestia y el examen es que tienes cáncer. Esa pequeña molestia te movió a ir al médico, pero el médico se encargó de mostrar la gravedad de tu situación. ¿Cómo ruego en esta noche que experimentes un dolor lo suficientemente significativo para que corras a Cristo? Y te aseguro que cuando corras a Él, Él se encargará de mostrarte tu estado, pero también de la esperanza que hay en Él. Si tu percepción del pecado te hace ir a Jesús, entonces tienes la percepción necesaria del pecado para ser salvo. El objetivo de la convicción y percepción del pecado no es torturarnos, sino salvarnos y llevarnos a Cristo. ¿Acaso la idea que se nos ha vendido de Dios es que todavía no lo veo sufrir lo suficiente por el pecado? Creo que voy a tener que mostrarle más. No. El propósito de Dios no es torturar. El propósito de Dios es salvarnos, es mostrarnos nuestra condición, llevarnos a Cristo. Esta experiencia del dolor por el pecado, aunque debe darse en todo el que viene a Dios, se da de manera distinta en todos. Hay cristianos genuinos que pueden decir: no logro rastrear el momento de mi conversión. ¿Y eso hace que dude de su conversión? No, hay creyentes que han nacido en entornos tan sanos, tan influenciados por el poder de Dios y por la gracia de Dios, fueron tan restringidos de su pecado que se les dificulta rastrear un momento de una experiencia tangible para decir: yo fui salvo a tal edad. Como hay otros que recuerdan el día, la hora, la forma y el momento por la magnitud de su experiencia con respecto a la vida que llevaban. ¿Cuál de las dos es más importante en el reino de los cielos? No es una experiencia, es un principio. Lo que trae un verdadero arrepentimiento no es la grandeza de mi sensación, sino la convicción sobre la verdad de que soy un pecador y que al ir en Cristo recibiré perdón. La segunda raíz es la aprensión a la misericordia de Dios en Cristo. Entonces necesito saber que soy pecador. Necesito experimentar un dolor por mi pecado, que sea lo suficientemente fuerte para moverme a Cristo y para tener claro que fuera de Él estoy perdido. La segunda raíz del verdadero arrepentimiento tiene que ver con percibir, captar y comprender las promesas que Dios hace al pecador para recibir su perdón. Es decir, el Evangelio me muestra mi condición, pero también me muestra las promesas que Dios da a aquellos que están en esta penosa condición para ser salvos. Y cuando siento dolor por el pecado, entonces con el brazo de la fe me agarro a esa promesa de perdón y salvación para un vil pecador como yo. Todo ser humano debe buscar a Dios no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Él es digno de que lo busquemos. Pero esta verdad no se opone a que estemos motivados en buscar a Dios porque Él puede salvarnos.
Una de las motivaciones por las cuales queremos arrepentirnos es porque Dios promete que el que se arrepiente será salvo. Y esto no compite con lo otro. Me arrepiento porque estoy seguro de que al hacerlo recibo perdón. Voy a Cristo y reconozco mi pecado porque Él promete perdonar a aquel que viene en arrepentimiento. Si vemos todo el Nuevo Testamento, el arrepentimiento está motivado por la seguridad de que hay salvación para aquel que se presenta, aquel que es justo y santo. Todo aquel que viene en arrepentimiento lo hace porque quiere escapar de la ira venidera. En otras palabras, aquel que se arrepiente tiene confianza, está seguro de que al volverse a Dios será salvo. Sino, ¿qué sentido tendría animar a alguien a que busque a Dios? Podemos asegurarle al pecador que si reconoce su condición, que si se arrepiente de ella y viene a Cristo, debe tener la plena seguridad de que será perdonado de todos sus pecados. Acompáñeme a Lucas 5:12, por favor. Lucas capítulo 5, y léalo conmigo, que eso le ayuda a entender mejor el texto, a no distraerse, a meditar en la palabra. Lucas 5:12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre pecador, ¿cómo se atreve siquiera a preguntar esto? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces él extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Cuál fue la esperanza que movió al leproso a ir a Jesús? Había una luz, una pequeña posibilidad, tal vez, a su modo de ver, de que aquel que era llamado el Cristo le limpiara. Tú solo necesitas, así sea una pequeña luz, que te mueva a acercarte a Jesús, aunque sientas que no mereces su perdón, aunque sientas que tus faltas han sido tan graves y tan horrendas. Acércate, no porque merezcas tu perdón, sino porque Él perdona a todo aquel que viene a suplicar para ser salvado y ser limpiado. ¿O qué de la mujer con el flujo de sangre? Lucas 8:43 al 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó. Ese es el acto de alguien que tiene vergüenza de acercarse cara a cara. Pero fue tal su confianza en medio de su equivocación que pensó que si solo tocaba el borde de su manto existiría una posibilidad que no había encontrado en nada en este mundo. Acércate, pecador, con esta misma esperanza. No soy digno, pero veo que aquellos que se acercan a Él pidiendo perdón, a Él no los rechaza y los perdona. Pero hay otros que no son tan dóciles como el leproso o como la mujer con el flujo de sangre. Hay otros que se parecen más a Naamán. Segunda de Reyes 5:10 al 15 nos muestra cuando este hombre llega solicitando ser sanado, solicitando que se llamase al profeta. Y Eliseo le envía un mensajero diciendo simplemente: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado,
diciendo: he aquí, yo decía para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así nos acercamos muchos a Dios, esperando no que nos llame pecadores, viles e inmundos, sino: ven, buen hombre, lindo y amado, que te has comportado de tal forma que eres digno de entrar al cielo. Así pensamos muchos que deberíamos ser llamados cuando buscamos a Dios, y nos produce enojo cuando se utilizan términos tan duros y reaccionamos como Naamán. Pero aún así, algunos lo aconsejaron, Abana y Farfar, les hablaron de los ríos de Abana y Farfar, y les dijeron: nada pierdes en hacerlo. Y se volvió enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, muy seguramente no sonriendo, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Cuál conversión fue más genuina? ¿La del leproso? ¿La de la mujer con la de flujo de sangre? ¿La de Naamán? No, todos tenemos una experiencia de conversión distinta, y cada una es legítima. ¿Cuándo es legítima? Cuando está acompañada de un peso lo suficientemente fuerte como para ir a Cristo rogando por perdón y salvación. Qué gran error se comete hoy al convertir las experiencias particulares en requisitos. La Biblia no nos llama a repetir experiencias, nos llama a obedecer los principios. No podemos quitarle legitimidad a una conversión o a un verdadero arrepentimiento sencillamente porque no se parece a otra o porque no se parece a la mía. La Biblia nos muestra muchas razones para arrepentirnos. Mateos 3:7 dice: pero cuando vio muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Qué enseña este texto? Que hay un día de ira. Es necesario expresarle al pecador que hay un día de ira. Por eso necesita arrepentirse. Pues será salvado, será librado de tan temible día. No es ilegítimo mostrarle al pecador esto como una razón. Marcos 1:4 dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué predicó Juan? Arrepiéntanse, porque el que se arrepienta recibirá el perdón de los pecados. Esa esperanza hay que dársela al pecador. Pero a veces nos concentramos tanto en mostrar el pecado que mandamos al pecador torturado a su hogar sin entregarle esperanza de salvación. Claro que la condición de pecado es terrible, pero hay una esperanza de salvación aún para el peor de los pecadores. Arrepiéntete y serás perdonado sin importar la grandeza de tu maldad. Lucas 3:3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué llamamos al pecador a que se arrepienta? Para que reciba el perdón de su pecado. Esa promesa debemos darla con seguridad. Como iglesia no andamos diciendo: señores, audiencia, arrepiéntanse para que reciban dinero, riqueza y sanidad. Esas promesas son falsas. Pero nosotros con convicción sí podemos decir: arrepiéntanse para que reciban el perdón de los pecados. Arrepiéntanse seguros de que Dios perdona en Cristo al más malvado de los pecadores. Hechos 5:31 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Sí,
ven a Jesús porque Él es el Salvador. Él perdona a pecadores. Hay ira venidera, pero hay uno que salva, hay uno que perdona. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pecador, el Señor no quiere que perezcas, Él quiere que vengas a arrepentimiento. Ven a Cristo, porque Él es Salvador de los pecadores. Lucas 13:3 dice: os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis. Si no te arrepientes, perecerás. Si no te arrepientes de tu pecado, serás condenado. Por estos pasajes y muchos más, el ruego en esta noche es claro. Por favor, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que uno de sus títulos es Salvador, el que perdona. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Una de las cosas esenciales que necesitamos es estar seguros de que si nos arrepentimos, habrá un gran bien. No lo dudes. Te lo aseguro, si vienes en arrepentimiento, recibirás perdón, porque es lo que promete Cristo. La ira de Dios está llegando. Un lugar de terrible tormento espera. ¿Vas a perecer en él? ¿Te sentarás y no harás nada al respecto? No te quedes sentado, arrepiéntete. Pues delante de ti está el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si te arrepientes, si huyes de tu malvado estilo de vida, si te vuelves a Dios, serás perdonado y recibirás vida eterna. Y no tengas la menor duda de esta promesa, pues es Dios quien lo promete, no soy yo. Es la Escritura la que dice: arrepiéntete para que seas librado de la ira venidera. Arrepiéntete para que recibas el perdón de todos tus pecados. ¿Y esto cuánto te costará? Solo renunciar a esa vida de pecado que no te tiene satisfecho y que nunca podrás hacerlo. Ese es el precio. Abandonar esta vida de pecado en la que has transitado todos los días de tu vida. Si nunca te has arrepentido realmente, ruego en esta noche que Dios te dé la fe para creer, para reconocer tu pecado, para que hoy escapes del día de la ira, para que tengas la convicción de que si te arrepientes, Él te perdonará hoy y te salvará. Cristianos, cuando hablen al pecador, den esperanza al perdido, no se conviertan en torturadores del pecador. Enséñenle al pecador que hay esperanza, que todo aquel que venga a Cristo será perdonado. Hazlo con tus hijos, hazlo con tu cónyuge. A veces enfatizamos más en la condición de pecado que en la esperanza de perdón y salvación. Por supuesto, no queremos decir con esto que se le debe dar esperanza al pecador de tal manera que sienta o piense que se puede quedar en la condición que está y aún así será salvo. No, no estamos animando al pecador a que esté tranquilo en su estado de pecado.
pero sí darle una esperanza lo suficientemente clara que lo haga correr de su estado de pecado a los pies de Cristo. Hazle saber que si permanece en ese estado habrá condenación, pero recuérdale que si corre a Cristo habrá salvación en el mismo momento que lo haga. Nunca te des por vencido en predicarle a la gente. Que el disgusto de aquellos a quienes les predica o su irritación no te desanimen y apaguen la esperanza de su salvación. Asume siempre el rol del sacerdote. Diles que aún pueden arrepentirse. Diles que aún pueden ser perdonados. Algunos se enojarán, pero anuncia la esperanza de perdón y salvación. Y vuelvo y te hablo a ti que no te has arrepentido. Hoy es un buen día para que lo hagas, para que puedas escapar de la ira venidera que se acerca, para que puedas ser salvo. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra es la verdadera radiografía de nuestra condición. Hoy te pedimos perdón porque aún seguimos tapando nuestro pecado con hojas de higuera, porque queremos minimizarlo. Tratamos de justificar nuestra maldad pensando en que no somos tan malos como otros. Pero hoy te pedimos para que haya un verdadero dolor por el pecado. No un remordimiento superficial como el que experimentó Judas. No, un dolor que conduce a un verdadero arrepentimiento para salvación y vida. Y si alguno de los presentes no lo ha experimentado, por favor en esta noche concédelo. Coloca un dolor por el pecado lo suficientemente fuerte como para correr a ti en arrepentimiento y fe. Que hoy al ver nuestra penosa condición, tanto el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el homosexual, el iracundo, el idólatra, el celoso, puedan estar seguros de que tú perdonas todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.